Gracias a Dios por su maravillosa creación. Qué bueno que podemos disfrutar de su creación. Cada fruta tiene diferente sabor y olor. Dios lo hizo así para que lo disfrutemos. ¿Con qué sabiduría obró Dios esta creación? Con la sabiduría de su Santo Espíritu, con el poder del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo fue hecho con la sabiduría del Espíritu Santo, hermanos, con el poder del Espíritu Santo. El cuerpo de nuestro mismo Señor Jesucristo fue creado por obra del Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesucristo fue engendrado por el poder del Espíritu Santo de Dios. La tierra, nos dice Génesis capítulo 1, versículo 3, había un caos total, había un desorden. Si usted hubiese visto, usted hubiese estado en aquel momento, hubiésemos preguntado, ¿podrá salir algo bueno de esto? Todo era un caos, todo era un desorden, todo estaba vacío, pero el Espíritu Santo de Dios se movía sobre las aguas. Y fue su poder, fue la obra y su sabiduría la que empezó a poner orden y quien empezó a actuar en toda esta maravillosa creación. Un día nuestra vida estaba igual, estaba desordenada y estaba vacía, pero el Espíritu Santo vino a poner orden donde había confusión. Vino a sacar algo bueno de nosotros. ¿Cómo estaba? ¿Cómo vivía cuando estábamos sin Cristo? ¿Cómo vivíamos, hermanos? Una vida desordenada, un hogar desastroso, una vida destruida, desordenado. ¿Quién iba a poner orden a esta vida? Este hombre borracho, esta familia desintegrándose, esta persona drogadicto, este hombre lleno de vicios, un desorden, un vacío que había en nuestro corazón que nadie podía llenar, que usted lo trataba de llenar por drogas, usted lo trataba de llenar con vicios, usted lo trataba de llenar con los placeres del mundo, pero el vacío se hacía más grande en su corazón hasta que nuestro Señor Jesucristo llegó a nuestra vida y Él puso orden a nuestra vida. Él llenó el vacío que está en nuestro corazón y el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, hermanos. Podemos ver el poder del Espíritu Santo también en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo resucitó, hermanos, mediante el poder del Espíritu Santo. Es interesante que su resurrección es atribuida a las tres personas de la Trinidad. A veces se dice que Cristo resucitó mediante el poder de sí mismo. Dice, yo mismo la tomo porque tengo poder para darla y para volverla a tomar. Cristo dijo que era su poder, era mediante su poder que podía resucitar. La Biblia nos dice que el Padre obró en la resurrección del Espíritu Santo. Él le resucitó de entre los muertos. Cuando Pedro predicó, dice, a este Dios ha exaltado con su diestra. Pedro dijo, fue Dios el Padre el que obró la resurrección del Espíritu Santo. Pero también se dice que fue el poder del Espíritu Santo quien obró en su resurrección. ¿A quién creerle? Bueno, a los tres, porque estos tres son uno, hermanos. Estos tres son uno. Primera de Pedro capítulo 3. Creemos en un solo Dios, un Dios que es manifestado en tres. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y estos tres, hermanos, ¿son qué? Son uno. Por eso somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No en los nombres, sino en el nombre. Un solo Dios que se manifiesta en tres. Creemos en un Dios nada más, pero un Dios trino. Un Dios manifestado en tres. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero ¿qué dice ahí, hermanos? Pero vivificado en espíritu. Romanos capítulo 8. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué dice ahí, hermanos? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Fue el Espíritu Santo el que vivificó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y ese mismo poder que actuó en el cuerpo inerte de nuestro Señor Jesucristo y lo pudo levantar del sepulcro, es el mismo poder, hermanos,
que nos quiere también levantar a nosotros de nuestra miserable condición. Fue el Espíritu Santo el que obró la regeneración. Fue el Espíritu Santo el que obró el nuevo nacimiento espiritual en nuestras vidas. El que no naciere de agua y del Espíritu, dijo nuestro Señor, no puede entrar al reino de los cielos. Fue el Espíritu Santo que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, fue el poder del Espíritu Santo el que nos dio vida de nuevo. Y por la gloria de Dios, ahora tenemos vida espiritual y tenemos vida eterna. Es el mismo Espíritu Santo, es el mismo poder el que nos puede levantar de cualquier sepulcro. En aquel escenario donde el profeta Ezequiel miraba un valle de huesos secos y todo estaba ahí, un cementerio. Y así comparaba la condición del pueblo de Israel como un cementerio, un valle de huesos secos, hasta que el Espíritu de Dios sopló en aquel valle y aquellos huesos empezaron a incorporarse, aquellos huesos empezaron a tejerse, empezaron a tener vida de nuevo. A veces nos encontramos en un valle de huesos secos, hermanos. A veces estamos en un valle de amargura, en un sepulcro de desánimo, en un sepulcro de desesperación, pero es el Espíritu Santo el que nos renueva. Es el poder del Espíritu Santo el que nos saca de ese valle, el que nos hace resucitar otra vez, el que fortalece, el que renueva nuestras fuerzas para seguir adelante en la vida cristiana. ¿Sabe quién acompañó todo el tiempo al ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Era el poder Él era Dios, pero humanamente, en su humillación, en su cuerpo humillado, Él dependió diariamente de su Padre Celestial y del poder del Espíritu Santo. Él caminó en el Espíritu, Él anduvo en el Espíritu, Él fue guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y en todo su ministerio podemos contemplar las obras del Espíritu Santo de Dios. Obras que dieron testimonio de que Él era el Mesías. Obras que evidenciaban que Él era Emmanuel, el Dios con nosotros. Él era el Salvador del mundo. Cada una de sus obras, hermanos, eran evidencias, eran testimonios de su poder. Y cada obra que Él hizo, la hizo mediante el poder de su Espíritu Santo para dar testimonio. En su bautismo encontramos al Espíritu Santo ascendiendo como paloma, otro emblema del Espíritu Santo ascendiendo a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que mientras Él estaba siendo bautizado, el Espíritu Santo descendió como paloma y se escuchó una voz que se decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Allí estaba el Espíritu Santo de Dios. En cada uno de sus milagros, cuando Él resucitó a los muertos, cuando Él sanó al leproso, cuando Él sanó al paralítico, lo estaba haciendo en el poder del Espíritu Santo de Dios para manifestarse al pueblo de Israel. Ahuyentó a la enfermedad. Cuando aquella legión de demonios había posado en aquel endemoniado gadareno, cuando se le preguntó su nombre, dijo: me llamo Legión, porque eran miles de demonios que habían posado sobre aquella persona. Imagínense la condición de aquel endemoniado gadareno, que nadie podía controlarlo, andaba desnudo. Dice que lo querían sujetar con cadenas y él rompía. Era tanta la fuerza que tenía aquel endemoniado que rompía las cadenas. Nadie lo podía controlar. Era un caso perdido. Era una persona que andaba allá errante, allá en los valles, allá en los lugares tenebrosos. Una persona que inspiraba miedo. La gente lo veía y le sacaba la vuelta. Era un desterrado, por así decirlo, de la sociedad, pero no para nuestro Señor Jesucristo. Un caso perdido, pero no para el poder del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo tiene poder para traer convicción de pecado. El Espíritu Santo tiene poder, para eso fue dado el Espíritu Santo, para traer convicción,
para entender que somos pecadores, hermanos. Quizás usted tenga un caso perdido en su familia, en su casa. Tiene un hijo que usted dice, es un caso perdido. Mi hijo no se va a convertir al Señor. Mi esposo no se va a convertir al Señor. Tiene un corazón tan empedernido, tiene un corazón tan duro. Pero Dios, el Espíritu Santo, tiene poder para convencerlo y para traerlo a los pies del Salvador, hermanos. No hay imposible para Dios. Para nosotros es imposible. Quizás aquella persona es una persona dura, es una persona que pensamos nunca va a venir, nunca va a ser salvo. Esa persona, sigamos orando por ese hijo rebelde, sigamos orando por ese esposo que no quiere dar su brazo a torcer, sigamos orando por aquella persona que pensamos que ya no tiene remedio, y el poder del Espíritu Santo tiene suficiente poder para convencer al pecador, para convencer a la persona más endurecida, revelarle su pecado, revelarle que hay un infierno y hacerle entender que solamente hay un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Tal como el Espíritu Santo un día lo hizo contigo, tal como el Espíritu Santo un día nos mostró nuestra horrible condición, tal como el Espíritu Santo un día obró en nuestros corazones y sigue obrando en nuestras vidas, de la misma manera hay suficiente poder en Él para convencer a un pecador más. El Espíritu Santo es el que nos convence, hermanos. Y óigame, se presenta nuestro Señor Jesucristo con aquel endemoniado gadareno. Y todos esos demonios, mire, ¿a qué has venido aquí? Para atormentarnos antes de tiempo. Y el Señor les concede salir de aquel cuerpo y tomar aquel hato de cerdos. ¿Cuántos eran? Eran 2000 cerdos, hermanos. ¿Se imagina cuánta cochinita pibil habría salido de ahí? Y aquel endemoniado que por años, hermanos, había sido controlado por aquella legión de demonios, ahora estaba sano. Hermano, la verdad es que yo creo que cuando una persona recibe a Jesucristo, ¿quiere usted experimentar sacar demonios? Es que hay gente que no, es que en tu iglesia no sacan, sacamos un montón de demonios. Cada vez que una persona recibe a Cristo, hermanos, son demonios que salen de la persona. ¿Quién iba a creer ahora? Aquel endemoniado gadareno que todo el mundo le tenía miedo, ahora estaba como puedo ver a la mayoría de ustedes. Que si alguien lo ve aquí a usted, cómo era de tremendo, cómo era de terrible. Si alguien lo ve a usted aquí sentado, vestido y en su juicio cabal. Gloria a Dios, hermano. Es el poder del Espíritu Santo de Dios. Y aquí estamos nosotros, hermanos. Como por su gracia muchas almas más vendrán a los pies de Cristo. Pero no es nuestro poder. Necesitamos implorar el poder del Espíritu Santo de Dios.